tal, amigas y amigos? Bienvenidos a Integridad en la Alabanza. Hoy nuestro amigo David nos ha dejado un salmo, el Salmo 49, que habla de la insensatez de confiar en las riquezas, el amor al dinero, ¿verdad? El principio de todos los males, dice la palabra. Hoy vamos a hablar un poquito de este asunto, del que tanto muchos padecen, el amor al mundo y sobre todo el amor a las riquezas, de que hoy podamos decidir ser libres del amor a cualquier cosa natural, a cualquier cosa de este mundo, a cualquier cosa terrenal, que hoy decidamos ser espirituales y ser libres de las cosas de este mundo. Vamos a leer el primer versículo del Salmo 49. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. La palabra de Dios la necesitan todos, ricos y pobres, sabios e insensatos, plebeyos y nobles, como dice aquí. Oíd, poned oído atento a las palabras sabias del Maestro. Pero ¿cuántos no quieren escuchar, verdad? Las palabras, los mandamientos, las reprensiones del Señor. ¿Cuántos no quieren hacer caso a la voz del Señor que nos exhorta, que nos viene y nos corrige? ¿Cuántos deciden no escuchar, no seguir sus pisadas, no obedecer sus mandamientos? Piensan que les va a ir bien con sus propios consejos, sabios en sus propias opiniones. Hoy el Señor nos dice a todos, oíd palabra sabia. A los míos, a los que me siguen, les va a ir bien. A los que me obedecen, a los que confían en mí, a esos yo voy a proteger. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Aquí David exhorta a los que confían en sus bienes, en sus riquezas. Dice, la muchedumbre de sus riquezas se jactan. No te confíes en tus riquezas. No estés seguro en tus propias riquezas. No te confíes de las cosas de este mundo, de las cosas naturales, de un seguro, de un vehículo, de una casa, de una propiedad, de un trabajo fijo. No estés confiado en esas cosas naturales, porque todo pasa. Hoy estamos y mañana no estamos. Seamos libres de las cosas naturales, seamos libres del amor al dinero, para poder estar preparados y listos para el Señor. Porque mañana no sabemos si el Señor viene a por ti o a por mí. Estemos dispuestos para pasar la eternidad con el Rey de Reyes. Seamos parte de esa esposa tan anhelada por Él y preparémonos para ser esa esposa, pero libres del amor a las riquezas. Como dice aquí, ninguno de los que pone su confianza en los bienes podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Con tus riquezas no vas a poder redimir ni salvar a nadie. No vas a poder pagar tu salvación a Dios. No vas a poder pagarle a Dios tu perdón. No vas a poderle pagar por su misericordia. El dinero no sirve para nada de eso. El dinero sirve para hacer el bien, para hacer justicia al pobre y al huérfano, para extender el reino de Dios y su justicia. Pero no te aferres a las riquezas. Sé libre y confía en las promesas del Señor. Salmo 49. El título es La insensatez de confiar en las riquezas. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes, de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio, y no se logra jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas son o serán eternas, y sus habitaciones para generación de generación.
dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Este es su tiempo, es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada ni descenderá tras él su gloria. Aún mientras viva, llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Bueno, esta es una reflexión que encontramos en tantas otras partes de la Biblia, que nos habla justamente de lo fugaz de la vida del hombre y de la insensatez, como dice el título del Salmo, de confiar en los logros, las posesiones, la honra, la prosperidad, el poder y todo lo que puede ofrecerte la vida. La verdad que yo creo que este salmo está hoy tan de moda como entonces, porque siempre yo creo que la seducción de todo ser humano es el poseer, y sabemos que el poseer nos da honores porque nos pueden honrar los demás, y también muchas veces el poseer da poder sobre la gente. Y bueno, yo creo que en este tiempo en el cual lamentablemente vemos en nuestra sociedad y en nuestras sociedades occidentales tanta corrupción y tanto amor al dinero, detrás del cual van tantas vidas humanas pisoteadas, es bueno recordar este principio de la palabra de Dios, ¿no? Que no traerá frutos, eso por lo cual nos desvivimos tanto, ¿no? Como podemos ver en este tiempo. Sí, me interesa la expresión del versículo número 11, cuando dice: su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Es verdad que muchos hombres y mujeres trabajan y piensan justamente que todas las cosas que tienen van a ser para siempre, que no va a tener ningún tipo de desgaste, por decir, del paso del tiempo, o que van a pasar, diríamos, a otras generaciones más jóvenes. Claro, y a veces justamente este principio, ¿no?, de decir, voy a dejar para las generaciones que vienen, para mis hijos, mis nietos y los que sigan, y a veces se pone toda la fuerza en ese conseguir para ellos, pero quizás se olvida, sobre todo a lo mejor el buen pasar de tiempo con esa familia a la cual yo le quiero dejar riqueza, y quizás la familia le haría mucho más bien a lo mejor una relación más pacífica, más tiempo juntos, más alegrías compartidas, ¿no? Exactamente, estos valores que son también del momento, ¿no es cierto?, del tiempo que el hombre está sobre la tierra, no tiene que dejar de lado este pensamiento que tenemos que buscar a Dios, porque es fuente de una vida diferente, de una vida eterna que permanece para siempre, en la cual Él nos ha regalado todo en Jesucristo. Bien, la última cosa que de mi parte quisiera decir, el Salmo 16, el versículo 16 dice: no temas cuando se enriquece alguno. Y yo en esto también quiero decir una cosa muy clara. Yo creo que el ser adinerado, el tener posiciones, no es un pecado. Por ejemplo, yo he visto aún gente muy justa, aún donar dentro de la obra del Señor
¿Por qué? Porque Dios verdaderamente le daba, porque era una persona muy generosa y es una persona que se complacía en dar. Yo creo que si uno prospera, porque yo creo que también Dios, así como prospera nuestra familia, nuestra salud, nuestra vida espiritual, también quiere prosperarnos dentro de ese orden, aún económicamente. No será para todos, pero yo creo que yo quiero también aceptar de mi parte al que tiene, pero que tiene porque lo obtuvo con justicia y lo sabe compartir con los demás. El versículo 13 dice, su camino es locura. Justamente el hombre que vive las cosas de esta vida, las cosas materiales, sin la perspectiva de Dios, la Biblia lo declara como una locura. Y justamente, como decías, un hombre puede tener pobreza o riqueza, puede tener abundancia o escasez, pero lo importante es que pueda tener en primer lugar justamente la perspectiva de Dios y la vida eterna que Él nos puede dar a cada uno de nosotros. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. La redención dice aquí que es de gran precio y no se logrará jamás con riquezas. Dice aquí, la redención tuvo ya un precio tremendo, la sangre de Cristo. Ya por esa sangre preciosa, Dios te salvó, Dios quiso redimirte. Así que no te confíes en las riquezas. A veces nos justificamos porque diezmamos o nos justificamos porque ofrendamos grandes ofrendas porque quizás podemos. Y con eso pensamos que pagamos a Dios y le compramos. Y podemos andar en desorden y podemos andar de manera completamente en pecado, en desobediencia a los pastores, porque pensamos que los tenemos comprados con nuestros diezmos y ofrendas. Dice aquí que la redención tuvo un gran precio que ni tú, ni yo, ni todo el mundo entero podemos pagar. Y con todos los millones del mundo podríamos pagar esa redención tan grande. Sin embargo, hay una promesa tremenda para los que sirven al Señor, para los que se rinden al Señor, para los que realmente entregan sus vidas a Cristo a tiempo completo. Señor, toma lo que yo soy, lo poquito que tengo, la poquita riqueza que tengo, mi bolsillo, mi trabajo, todo es tuyo, Señor. Para esos hay una promesa hermosa en Isaías que dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá. Esa salvación, esa redención que dice David, esa redención está prometida a los siervos del Señor, solo a los siervos del Señor, no a los que sirven al dinero, no a los que sirven al mundo, no a los que se sirven a sí mismos, no a los que sirven a un trabajo, a un patrón de este mundo. No, esta promesa de que ninguna arma forjada prosperará contra ti es para los siervos de Dios. Y esta salvación está regalada para esos siervos. El Salmo 49 habla de un tema que es actual y es acerca de aquellos que confían en las riquezas, y me gustaría leerlo para que tengamos bien en cuenta, porque dice en el versículo 5: ¿por qué de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, y ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que vivan adelante, para que siempre nunca vea corrupción. Y sigue diciendo: pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Continúa hablando, pero lo medular me parece que lo hemos leído para que entendamos lo que significa
para muchos en la naturaleza humana el confiar en las riquezas. Y cuando se tiene que enfrentar con la muerte, que es algo que inevitablemente todos nos vamos a tener que enfrentar, algunos antes, otros después, pero es un lugar común a todos los seres humanos, a todos los hombres y mujeres enfrentarse con la muerte. Cuando tengamos que enfrentarnos con la muerte, o en algunos casos también enumera con el dolor, los problemas familiares, los bienes no tienen mayor trascendencia, no tienen mayor capacidad de producir beneficio alguno. Hay cosas que con los bienes no se puede comprar. Se puede comprar una buena medicina, pero no significa que se pueda comprar la salud. Se puede comprar quizás un buen velatorio, un buen entierro, pero no se puede comprar la eternidad. Se puede comprar una buena casa, pero no significa que se pueda comprar la felicidad. Eso es lo que nos enseña este salmo, y que verdaderamente lo que debemos hacer es confiar en el Señor. Bienaventurados los que confían en el Señor, ellos no serán avergonzados. Y en este caso específico habla el contraste entre los que confían en Dios y los que confían en las riquezas. Los que ponen su esperanza en las riquezas o en los bienes como medio o como forma de encontrar la felicidad, y aquellos que confían en Dios, que a pesar de quizás no tener riquezas monetarias, pero tienen una riqueza inestimable, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la riqueza de saber que cuando nos enfrentemos con la muerte, sabemos que nos toca una vida, si hemos elegido caminar con el Señor, nos toca una vida eterna. Tenemos esa seguridad y esa certeza. No tenemos seguridad ni certeza. Puedes tener la seguridad y la certeza que te compras un pasaje de avión que te va a llevar a determinado lugar, a determinado sitio, y tendrás la certeza de que te lleve. Pero no podremos tener la certeza de qué pasará más allá del momento que abandonemos este cuerpo, si no tenemos la fe necesaria y la comunión con Dios, la fe en Jesucristo. Por eso, qué importante que es poder confiar en Dios y no en las riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Los que confían en las riquezas de este mundo se piensan, como dice aquí, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas. Pensamos que sus habitaciones serán de generación en generación. Dan sus nombres a sus tierras. O sea, realmente están echando raíces en este mundo. Están aferrados a este mundo, a comprar, a vender, a heredar. ¿Cuántas familias se pelean por una herencia? ¿Cuántos hermanos no se hablan por dinero? ¿Cuántos hermanos, incluso cristianos, no se hablan por una mala repartición de las herencias? Dice que el hombre no permanecerá en honra. Solo Cristo se merece toda la honra, porque el hombre es semejante a las bestias que perecen. Realmente esto pasa. Realmente estamos aquí como algo pasajero. Lo más importante es una eternidad que nos espera. El tiempo que Dios nos ha regalado aquí es para aprovecharlo, para servirle, para hacer el bien, para ayudar al prójimo, para evangelizar, para predicar la palabra, para salvar almas. El tiempo que Dios nos ha regalado es para aprovecharlo al 100%, para prepararnos para su venida, porque Cristo viene pronto. Y aquí es algo pasajero. No te aferres a las cosas naturales, no te aferres a un coche porque mañana vas a querer tener otro coche, no te aferres a un móvil porque mañana vas a querer otro móvil, no te aferres a una casa, mujer, a una cocina, a tenerlo todo perfecto, porque todo eso pasa y te vas a pasar la vida pensando en tus cosas naturales, y eso, cuando tú no estés aquí, ¿quién lo va a heredar? ¿Cuántas familias, verdad? ¿Cuántos padres han estado trabajando, invirtiendo en una empresa familiar y luego los hijos no han querido seguir con esa empresa familiar? Qué triste, ¿verdad? Toda una vida invertida en un negocio familiar y luego los hijos han vendido ese negocio familiar. Qué triste, ¿verdad? Una vida entera sacrificada y rendida para que luego se disperse todo tu trabajo. Que tu trabajo sea para el reino de Dios, para sembrar en vidas que son vidas eternas, que van a tener una eternidad con el Señor. Que tu vida esté invertida en los negocios celestiales y no en los negocios terrenales.
Bien, Salmo 49 nos habla de la insensatez de confiar en las riquezas. Y bueno, en aquellos tiempos como en estos tiempos, el autor de este salmo, el músico principal, ¿no?, nos habla de ver un pueblo donde confía más confía más en lo que son las riquezas económicas, las riquezas del mundo, el pensar más en las cosas de lo natural más que en lo que realmente la palabra de Dios nos habla, ¿no? Y en verdad es así, ¿no? Nos damos cuenta que en el pueblo o en esta sociedad cada vez lo que más obra o lo que más dedicación hay sobre todo es la economía, las riquezas naturales, la riqueza del mundo. Y en esta sociedad se considera más al hombre por lo que tiene, naturalmente, por lo que realmente hay en su interior, por lo que realmente hay en él, ¿no?, en su alma, ¿no? Y la palabra de Dios nos es clara con eso, ¿no? Y nos habla de que nuestros tesoros tienen que estar hechos en el cielo, ¿no? Dice, no hagáis tesoros en la tierra, ¿no?, donde la polilla, ¿no?, los corrompe, sino hagáis tesoros en los cielos, ¿no es así? Y yo pienso que esta palabra sobre todo es más para el pueblo de Dios, ¿no?, para nosotros, para los hijos de Dios, ¿no?, los que realmente conocemos al Señor y sabemos cuáles son los dos caminos, ¿no?, el camino del Señor, el camino de Cristo, el camino del mundo, ¿no? Y a veces nos enredamos, ¿no? Somos como ese pajarito, ¿no?, que se enreda en las redes del mundo, ¿no es así? Y nos enredamos en las redes de este mundo, pues sobre todo en los negocios de este mundo, ¿no? Dice la palabra de Dios que aquel que milita, ¿no?, en las milicias, ¿no?, el soldado de Cristo, no se enreda, ¿no?, en los asuntos de este mundo, ¿no? Y es verdad, ¿no? Este mundo, como hemos compartido muchas veces, está tomado, ¿no?, por el enemigo y el enemigo quiere tenernos pues en su puño, ¿no?, como aquel que dice que tengamos o creamos que dependemos de él, ¿no? Y el arma principal que tiene este mundo o tiene el enemigo, el diablo, es el dinero, ¿no? Y la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no es así? Aquí en el Salmo 6, por ejemplo, nos dice que los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, ¿no es así? Nos habla de que los que confían en sus bienes, ¿no?, en sus posesiones, los que se jactan delante de la gente, ¿no?, porque es para ellos un orgullo, ¿no?, el jactarse, yo tengo más que tú, ¿no?, la comparación de este mundo, ¿no?, el tener más que, el poseer más riquezas que me hacen superior a ti y por lo tanto como que me siento mejor, ¿no es así? Pero dice la palabra de Dios que ninguno de ellos podrá en ninguna manera redimir a su hermano, ¿no?, redimirse a sí mismo, ¿no?, o poder estar en paz delante de Dios, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener cuidado, ¿no?, de que a veces no es compatible lo que son el amor hacia las cosas del mundo, ¿no?, que son los bienes, que es la economía, como realmente es pues el agradar a Dios, ¿no?, sobre todas las cosas. Dice, ni dar a Dios su rescate, ¿no? El otro día yo estaba escudriñando un poco la palabra y el Señor me hablaba, ¿no?, sobre dar los diezmos, dar las ofrendas, ¿no? Y parece que cuando diezmamos o damos es como un favor, ¿no?, es como algo nuestro que damos. Pero entendía, ¿no?, y nos hablaba la palabra tanto en los siervos o los personajes como Jacob, como el mismo David en lo último de su etapa, ¿no? Ellos hablaban, ¿no?, y decían, de lo que tú me das, ¿no?, de lo que yo recibí de ti, nosotros te damos, ¿no? Y nos tenemos que dar cuenta que realmente quien dependemos es de Dios, el cual dice que Él es el dueño del oro y la plata, ¿no? Él es el que nos provee, ¿no? Y tenemos que estar confiados en ello, ¿no? En trabajar la viña, en trabajar la tierra que Dios ha puesto en nuestras manos, en nuestros talentos, en nuestros dones, trabajar pues esa viña que Dios ha puesto en nuestras manos para nuestra familia, pero nunca el olvidar, ¿no?, de que sobre todas las cosas el primer mandamiento es amar a Dios, ¿no?, y no amar el dinero, porque amar el dinero empiezan a crecer esas raíces que son perjudiciales para nuestra vida espiritual y para nuestra vida total, ¿no? Y dice el versículo 11, dice, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas,
y sus habitaciones para generaciones y generación. Dan su nombre a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen, ¿no? Y a veces vemos, ¿no?, la sociedad, ¿no?, que amasan fortunas y fortunas y fortunas, y la palabra de Dios dice que nadie va a permanecer aquí, ¿no? La palabra nos habla incluso que somos como la hierba, ¿no?, que crecemos, que tenemos ese esplendor pasajero, pero que realmente nadie va a perseverar en esta tierra, ¿no? Y a veces pensamos de que es para la eternidad, ¿no?, hacer tesoros, ¿no?, poner nombres a nuestras heredades, que se nos reconozca por ello, ¿no? Pero qué bueno es que sea Dios el que nos reconozca, ¿no?, más que el hombre, ¿no es así? Yo pienso que tenemos que pensar, ¿no?, en que sea Dios el que realmente nos reconozca, ¿no? Pues por nuestro amor, nuestra dedicación a Él, por nuestras obras hacia Él, ¿no? Porque cuando obramos, cuando hacemos un ejercicio, cuando hacemos una obra, un trabajo, siempre lo hacemos por cambio a cuánto voy a percibir, cuánto voy a ganar. Pero tenemos que darnos cuenta de que a veces la obra de Dios a veces es sufrida, ¿no? Y a veces, incluso como aquel que dice, es mal pagada naturalmente, pero espiritualmente y en agrado a Dios es en abundancia, ¿no? Porque Dios se agrada de nuestras obras, ¿no? Por lo tanto, dice que el hombre no permanecerá en honra, dice semejante a las bestias que perecen. El Señor nunca nos comparó con las bestias, ¿no? El Señor siempre nos dijo que nosotros fuimos su creación especial, fuimos lo semejante a Él, ¿no? Él nos hizo de esa manera, pero que realmente tenemos ese tiempo de vida, ¿no? Y que debemos de aprovecharlo. Y aprovecharlo, yo creo que a la medida que, a partir de que conocemos al Señor, yo he entendido que hay que desatarse de este mundo, ¿no? Que hay que empezar a dejar, pues, esos pesos que nos traen en este mundo, ¿no? Y un peso principal es el amor al dinero, ¿no? El confiar en los bienes. Si tengo riquezas económicas, si tengo riquezas de bienes, soy feliz, estoy contento y estoy gozoso. Pero si no las tengo, veo personas tristes, ¿no? Pero Pablo decía, ¿no?, de sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y no tiene que condicionarnos, ¿no? A ver, estamos en tiempos de crisis y parece que la crisis está apocando a muchos cristianos, ¿no? Entristeciendo a muchos siervos de Dios porque no tienen manera, forma, pero realmente todo lo que sucede en este mundo es porque Dios lo permite, ¿no? Y todas las cosas obran para bien, para los que confían en Dios, ¿no? Y nosotros debemos de confiar en Dios y no en las cosas del mundo, debemos de confiar en el que nos provee. Y no confiar en de dónde ha de venir, ¿no?, sino confiar claramente que todo proviene de Dios, ¿no? La palabra nos habla de la historia de Job, ¿no? Y Job, de una manera o de otra, fue fiel a Dios, ¿no? Y fue una persona súper, bendecida, prosperada, y sí que tenía grandes haciendas, heredades, era rico en sí. Pero Satanás quiso probarlo, ¿no? Y Satanás pensó que quitándole todo, las posesiones, podría rechazar, ¿no?, lo que es su amor a Dios, ¿no?, el negar lo que es su fidelidad a Dios, ¿no? Pero Job fue fiel, ¿no? Incluso tuvieron que tocar su vida, ¿no?, en enfermedad para ver si realmente, pero lo primero que tocaron fue sus bienes, sus heredades. La verdad es, cuando nos tocan ahí es cuando realmente saltamos, ¿no es así? Cuando realmente es hora de dar ofrenda, cuando realmente es hora de ofrendar a Dios de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado, ahí es donde un poco nos entristecemos, ¿no es así? Por eso ese joven rico se entristeció, ¿no? Nicodemo, cuando Jesús le dijo qué difícil es, ¿no?, que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Pues porque su corazón está en otras cosas, ¿no? Y Dios quiere que le demos todo, ¿no? Que nuestro primer amor sea hacia Él, ¿no? Dice la palabra de Dios que allí donde estén tus riquezas estarán tus tesoros, ¿no? Se puede decir, allí estará tu corazón, ¿no? ¿Y dónde tienes tu tesoro? Tu tesoro está puesto sobre los bienes de este mundo, que son pasajeros, que puede suceder cualquier catástrofe y perderse y quedarte sin nada, o realmente tus tesoros están en el cielo, ¿no?, donde están custodiados y guardados y bendecidos por nuestro Señor. Amén. El versículo 16, ¿no?, de este mismo capítulo dice: no temas cuando se enriquece alguno, dice, cuando aumenta la gloria de su alma, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Amén. Y es verdad, ¿no? No temas cuando alguien se enriquece alguno, ¿no? Parece que cuando alguien se enriquece como que nos entristecemos, ¿no es así? Y no nos entristecemos porque se vaya a perder él, ¿no? Sino nos entristecemos porque ha sido él y no nosotros.
Vemos en la televisión, toca la lotería, tocan los premios estos del mundo, de suerte, de no sé qué, y qué suerte ha tenido, ¿no? Nosotros mismos lo decimos. Pues quizás pueda ser una maldición, ¿no? El que haya podido tener esa provisión económica puede servirle pues, para que se pierda su alma, ¿no? ¿De qué te vale ganar toda la riqueza del mundo si pierdes tu alma, ¿no? ¿De qué te vale conseguir todos los tesoros de este mundo si te vas a corromper, vas a pecar y te vas a perder? Mejor es tener poco y en santidad, mejor es tener reducido lo que Dios te dé, pero bien guardado en ofrenda a Dios, en gratitud a Dios, para que Dios se agrade de nuestras vidas, porque Él es el que nos bendice. Dice, porque cuando muera no llevará nada, y hemos dicho así, ¿no? De polvo vinimos y en polvo nos convertiremos, y por lo tanto la palabra dice que no te llevarás nada, ¿no? Ni descenderá tras Él su gloria. La gloria que nosotros podemos llevar no es nuestra gloria, es la gloria de Dios, porque por eso dice la palabra que a Él sea la gloria, porque a veces queremos glorificarnos o gloriar nosotros mismos. Yo soy, yo tengo, yo poseo, pero el que cree en Cristo sabe que Cristo está en Él, y todo lo que bueno que puede salir de Él es por la gloria de Dios. Por eso dice la palabra, glorificarle a Él. Y a veces pensamos que nuestra gloria lo vamos a llevar a la eternidad, ¿no? Los grandes famosos, los ricos, pues todos pasan. Quizás quedan en la historia del mundo, quizás quedan en la historia de enciclopedias, pero son pasajeros, sus tesoros, sus bienes, todo puede desaparecer, pero eso ya no se van a beneficiar. Pero dice la palabra de Dios que nosotros hagamos tesoros en el cielo, para que nuestra vida eterna sea con nuestro Señor Jesús, y en el cual no vamos a llevar alforjas de oro ni de plata, pero sí vamos a llevar un corazón, un alma limpia, santa, purificada, y sobre todo de fidelidad en estos tiempos de perdición, de amor al dinero, ¿no? Y que realmente a nosotros se nos distinga, se nos pueda ver de que sobre todas las cosas amamos a nuestro Jesús. Amén. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Aquí David dice que los que confían en las riquezas, dice que son como rebaños que son conducidos al Seol, a la muerte, al infierno. Qué fuerte, ¿verdad? No pongas tu confianza en las riquezas. Dice que la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Si quieres ser una persona recta, íntegra, una persona libre para Cristo, una persona que invierte su vida en salvar vidas, en salvar almas, en sanar a los enfermos, en consolar al triste, al huérfano, a la viuda, eso es una inversión eterna. Una inversión que no tiene precio, que ningún dinero puede pagar, solo por salvar una vida. Ya ha merecido la pena tu propia vida. Solo porque salves una vida de las garras del infierno, ya ha merecido la pena la inversión de tu vida. Qué hermoso, ¿verdad? Este negocio de salvar vidas, de rescatarlas completamente de la ruina, de la enfermedad, de la ruina, de la depresión, de la ruina de cualquier adicción, de la ruina de la soledad, de la amargura. Qué hermoso negocio de salvar vidas. Eso no tiene precio. Hablando un poquito acerca de esta expresión de alegría desbordante en el momento que con acción de gracias entro en un contacto a exaltar los atributos y de lo que Él es para mi vida de una forma feliz y alegre y por así llamarlo ruidosa, vienen algunas preguntas que yo me cuestioné y me hice durante mucho tiempo viniendo de un contexto bautista de hace muchas generaciones en mi familia, y en el momento de experimentar un cambio así decir, muy bien, pero quiero que me expliquen esto. La primera pregunta, ¿por qué esto tiene que ser ruidoso?
¿por qué tiene que haber ruido de por medio? Bueno, el Salmo dice que allá la adoración y la alabanza va a ser tan estruendosa como cataratas. Y evidentemente acá hay que empezarse a acostumbrar a eso porque va a ser ensordecedor, porque todo el mundo va a estar todo el tiempo diciendo santo, 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 tú eres digno, te amamos, y esto va a ser constante 24 horas en el cielo. Pero aquí, evidentemente, esto es proporcional a la alegría y a lo que yo amo al Señor, que no puedo controlar mi alegría de expresar lo que Él significa para mi vida. Además, podemos hablar de 3 razones por las cuales nuestra alabanza, este primer encuentro con el Señor, podrían justificar esta forma ruidosa. Número 1, recordarle al de al lado a través de mi expresión lo que Él es en mi vida. Me ha pasado muchas veces de estar en congregaciones y tener al lado a alguien que es tan expresivo, que tiene un amor hacia Él, que es tan elocuente en lo que está viviendo en ese momento. Tiene una alegría que yo lo miro y se transformó Él, sin saberlo, en una fuente de inspiración, porque realmente admiro la forma en que Él ama y se expresa al Señor. Por eso, tu alabanza tiene que ser expresiva, porque va a ser de inspiración hacia los demás. Número 2, recordarme a mí mismo a través de la expresión, a través de esta alegría, lo que Él hizo en mi vida. Muchas veces tenemos la tendencia de olvidar el pasado nuestro, de dónde nos sacó, cómo nos sanó, de qué los liberó, qué estábamos oprimidos y ahora cómo me rescató literalmente. Y eso tendría que ocasionar una alegría y un alboroto en mi vida en el momento de decir, wow, voy a estar declarando lo que Él es porque Él hizo esto y no lo puedo controlar. Y a veces esto es necesario recordarlo uno mismo porque hay una tendencia a olvidarlo. Y número 3, es muy importante recordarle al enemigo lo que Él es en mi vida. Y si hay algo que Él no puede hacer, es leer tu mente y mi mente. Entonces, de nada serviría declarar lo que Él hizo en mi vida, sus cualidades, lo que Él me liberó y me rescató, pensarlo. Y con muchas ganas pensar, porque Él no lee tu mente. Para eso, para realmente decirle al enemigo, no te metas conmigo, no me interesa que estés cerca amigo porque el Señor hizo esto, Él es mi Salvador, Él me liberó, Él me rescató y tengo que volverme un elocuente, así como cuando hablo de fútbol, cuando hablo de política, cuando hablo de lo que amo, tengo que levantar mi voz para recordarle al enemigo lo que Él significa en mi vida y empezar a hacer ese impacto espiritual en las atmósferas celestiales. Ok, tal vez otra pregunta será, como yo me la hice, ¿y qué pasa con el orden? Porque el ruido va de la mano con el desorden. El ruido puede traer desequilibrio dentro de un orden establecido, dentro de un culto. Te voy a dejar con la intriga y en la próxima lección y en el próximo cápsula vamos a estar hablando del orden, cómo se trabaja esto desde la óptica de un director de orquesta, que te va a interesar mucho, y después hablar del tercer punto, que es que mi alabanza es por algo supremo por sobre todas las cosas y cómo a veces nuestras prioridades están cambiadas. Eso lo vamos a ver en la próxima cápsula, así que te invito a que nos sintonices y sigas estas enseñanzas. Bye. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Qué hermoso, ¿verdad? Porque dice aquí David, Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Si eres un siervo de Dios, si estás libre del amor al dinero, del amor a las riquezas de este mundo, de las cosas naturales, de las cosas terrenales, de las cosas banales y superficiales, que hoy están y mañana no están. Si estás libre de todo eso, tienes esta promesa, que Dios redimirá tu vida del poder del Seol, porque Él te tomará en sus manos, Él te tomará en su rebaño, Él te guardará, Él será tu protector, tu guía, tu buen pastor. Que Dios te bendiga.
Salmo 49. La insensatez de confiar en las riquezas. Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio, y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre, y nunca vea corrupción. Pues verá que aun los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación, dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, con todo sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa a su alma, y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres, y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen.